Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video de programación en C. Continuamos con la serie de videos de actualización del proyecto Registro Calificaciones. En el video anterior quedamos en la creación de la función registrar estudiantes, que recibía un arreglo de alumnos, dentro del cual se guardaban las características o la información de los estudiantes de un grupo. Ahora voy a trabajar en la creación de una función para registrar los nombres de las materias que están recibiendo los estudiantes. Esta función va a retornar un entero igual que la otra, ya que como vamos a leer, es posible que hayan errores durante la lectura. Y se va a llamar registrar clases. Dentro puede recibir como parámetro un arreglo de cadenas de caracteres, que ya les explico cómo se va a declarar. Podemos declarar aquí, luego del arreglo de alumnos, un arreglo de cadenas de caracteres, y lo podemos hacer de esta forma. Un arreglo llamado materias, que va a contener n-materias elementos. Cada uno de estos n materia elementos es del tipo puntero a carácter. Así que para cada uno de ellos se puede reservar memoria, y se puede reservar memoria para que almacene una cadena de caracteres que represente una materia. Entonces prácticamente esto es un arreglo de cadenas de caracteres. Se puede definir de otra forma. Podemos eliminar el asterisco y agregar una dimensión más. Esta segunda dimensión se refiere a la cantidad de caracteres que contiene cada uno de los n materias elementos. Por ejemplo, si yo coloco aquí 40, esto es un arreglo de dos dimensiones. Recuerden que las dimensiones tienen que ver con la cantidad de pares de corchetes. Aquí tengo dos pares de corchetes, son dos dimensiones. La primera dimensión se refiere a la cantidad de cadenas y la segunda se refiere a la longitud de cada cadena. Así que en este caso, como n materia vale 5, yo tengo un arreglo de 5 elementos, y cada uno de esos 5 elementos es un arreglo de 40 caracteres. Podemos declararlo entonces de esta forma, y la función registrar clase necesitaría como argumento ese mismo arreglo. Colocaríamos un nombre, por ejemplo m, y tenemos que especificar que es de dos dimensiones. Cuando se pasa un arreglo de dos dimensiones, sí es necesario especificar cuántas filas tiene ese arreglo. En este caso, n-materias. Más bien, no es necesario registrar el número de filas, sino el número de columnas. En este caso, 40. Esto de filas y columnas es porque los arreglos de dos dimensiones tienen la primera dimensión refiriéndose a las filas y la segunda dimensión refiriéndose a columnas. Es como imaginarse una tabla. Las tablas tienen dos dimensiones. Una son las filas y la otra las columnas. En cada una de las columnas, para cada fila, en cada una de las columnas se almacena un carácter. Y en este caso hay 40 columnas, suficiente para almacenar 40 caracteres por fila. Una vez hecho esto, dentro de registrar clase podemos utilizar un ciclo while para guardar cada uno de los nombres de las materias. Un entero i se va a encargar de controlar el ciclo, y el ciclo se va a ejecutar mientras i sea menor que la cantidad de materias. Se puede utilizar un print para solicitar el nombre de la materia 1, por ejemplo materia, y entre paréntesis %d. Recuerden que ese %d es sustituido por un valor entero que yo voy a colocar en la lista de argumentos, y ese valor entero será i más 1. De manera que cuando i valga 0, esto produce un desplazamiento en 1 y sería 0 más 1, y coloca aquí materia 1, luego materia 2 y hasta la materia 5 en este caso. Luego de eso, fflush para limpiar el buffer asociado a stdin, 5 millas stdin,
y luego la función scanf para leer cadena de caracteres de esta forma, y luego el lugar donde se va a almacenar esa cadena de caracteres, que en este caso sería en el arreglo M, en el elemento I. Recuerden que como el elemento I de este arreglo es también un arreglo, porque cada uno de los elementos de este arreglo es un arreglo de 40 caracteres, entonces como cada elemento es un arreglo y cada arreglo es un puntero constante, entonces esto que tenemos aquí es como un puntero, y los punteros apuntan a direcciones, y como apunta a dirección, pues ya no es necesario colocar el ampersand. Con esto estaríamos entonces leyendo la cadena de carácter I, que representa una de las materias. También es necesario declarar un entero que llamamos result. Lo vamos a inicializar en 0. Y a él le vamos a asignar lo que retorne la función scanf. De manera que luego podemos utilizar un if para comprobar que result no sea igual a 0, o más bien no sea igual a E o F, ya que si es igual a E o F hay un error. O comprobar que ferror no retorne error, ferror asociado a stdin, porque si ferror tiene encendido el indicador de error, entonces hubo un error y retornamos 0. Si se llega al final de la función es porque no ocurrió ningún error y podemos retornar 1. De manera que la función no tuvo ningún problema. Voy a copiar el prototipo y a colocarlo por aquí. Y ahora pasaría a realizar la prueba. Voy a llamar a la función registrar clases y le voy a pasar el arreglo materias como argumento. Y luego en un ciclo voy a imprimir el nombre de cada materia. Aquí voy a imprimir materias y materias en el elemento I. No es necesario campo porque no tiene campo, simplemente el elemento I del arreglo materias, que es un arreglo de 40 caracteres. Y luego el salto de línea y así sucesivamente, mientras I sea menor que N materias. Y no voy a llamar a la función registrar estudiante porque ya comprobamos que funciona correctamente. Creo que así estaría listo para la primera prueba. Voy a compilarlo y ahora correrlo. Se ejecuta la función y dice materia 1. Vamos a colocar los nombres. Tengo registrado aquí el nombre de 5 materias. Cuando le dé enter se supone que me la va a mostrar tal y como la escribí. Y como pueden ver, sí que las muestra aquí. Nombre, programación 1, cada una de las materias correctamente leída. Ahora lo que sería interesante hacer es que ese arreglo de materia lo reciba la función para registrar estudiantes, para que dentro de la función de registrar estudiantes, en lugar de pedir nota 1, se escriba, por ejemplo, matemática, para que así uno registre la nota de matemática. Luego, por ejemplo, español, y registra uno la nota de español, y así sucesivamente hasta registrar las notas de todas las clases según sea el nombre de esa materia. Para hacer eso tenemos dos opciones. Tenemos la opción de que a la función registrar estudiantes se le agregue un nuevo parámetro y que ese nuevo parámetro sea el arreglo que contiene el nombre de las materias. Pero también esta otra opción que seguramente poco se ha usado, pero que es más cómoda. Vamos a declarar este arreglo de materias como una variable global. Vamos a colocarla aquí fuera del main y de esa forma esta variable es global. Las variables globales pueden ser utilizadas en cualquier parte del programa luego de que fueron declaradas. Entonces todas las funciones que existan después de esta declaración tienen acceso a esta variable. Y entonces como tienen acceso a ella, no es necesario pasarla como parámetro.
Así que a la función registrar clases tampoco sería necesario pasarle como parámetro esto. No necesitaría esto. No necesitaría esto. Y aquí tampoco necesitaría este parámetro. Pero sí que tendríamos que hacer referencia dentro de la función al nombre que tiene el arreglo. Como pueden ver aquí, ya Codeblocks me hace la sugerencia de a qué variable me estoy refiriendo. En este caso a materias en el elemento i. Eso sería todo. De esta manera se almacenan directamente en la variable que es global. Vamos a hacer la nueva prueba. Y de paso voy a modificar también aquí la función para registrar las notas, donde voy a colocar un %s que será sustituido por una cadena de caracteres que es la nota, en este caso la materia J. La materia J será la primera materia, va a aparecer aquí, luego 2 puntos y luego se va a quedar esperando que yo coloque una nota asociada a esa materia. Voy entonces a compilar esto y ahora a correrlo. Pueden ver que en primer lugar es necesario que registremos las materias, porque hasta que tenemos registradas las materias que ve el grupo de alumnos, hasta entonces es que podemos citar a los alumnos para rellenar sus notas o su libro de notas. Voy a dar Enter y luego de dar Enter debería de ingresar a la función para registrar notas. Como pueden ver, de inmediato se ejecuta la función de registrar notas y lo primero que hace es pedir el nombre y apellido del alumno 1. Vamos a colocar cualquier nombre y luego pueden ver cómo en lugar de decirme nota 1 me aparece el nombre de la materia de la que voy a registrar la nota. En este caso la primera era español, luego me dice matemática 2, programación, estadística y probabilidades y ciencias sociales. Y luego me pide otro alumno. Voy a registrar ahorita mismo 5 alumnos entonces para que veamos cómo funciona. Estoy terminando de registrar ahora el último de los alumnos. Luego de dar Enter me va a mostrar pues lo que haya colocado por mostrar, que en este momento simplemente he hecho un ciclo para mostrar los nombres de las materias. Eso seguramente es lo que va a salir. Y tal y como les digo, ahí está el ciclo mostrando el nombre de las 5 materias. Pero lo importante aquí es que vimos que se pudo registrar las notas y que cuando se solicitaba la nota de una materia no decía nota 1, nota 2, nota 3, sino que decía el nombre de la materia de la cual se iba a registrar la nota. Lo siguiente que habrá que hacer es que cada vez que se ejecute el ciclo de leer alumnos, vamos a necesitar limpiar la pantalla para que los datos de los alumnos anteriores no se vayan acumulando en la consola y se vea con una mejor presentación. Entonces, utilizando la función systemcls, limpiamos la consola y luego de eso va a imprimirse un título que dice registro de estudiantes y va a preguntar el nombre y apellido y luego las notas. Voy a ejecutar esta parte para que vean cómo funciona. Como pueden ver aquí, lo primero que nos sale es la solicitud de las materias. Ya he registrado todas las materias y al darle Enter se limpia la pantalla y me sale un título que dice registro de estudiantes y me pide un nombre y apellido. Y luego me empieza a pedir las notas. Y me cita el nombre de la materia de la cual voy a agregar la nota. Y así me va citando cada materia hasta que llego a la última. Y cuando registre esta última nota, va a volver a iniciar el ciclo para registrar el estudiante. Y lo que va a pasar ahora es que va a limpiar la pantalla, me va a volver a poner el título registro de estudiantes y me va a solicitar un nuevo nombre y apellido. Como pueden ver, ahora la pantalla está limpia y puedo registrar un siguiente alumno. Voy a cerrar la consola porque voy a agregar algunas cosas más, como por ejemplo 2 tabulaciones aquí antes de registro estudiante para que esto aparezca un poco más centrado, y también antes de que se ejecute el ciclo donde se solicitan
las notas por materia, voy a utilizar un print para mostrar un nuevo título que diga registre notas, dos puntos y un salto de línea. También en la parte de registrar las materias voy a agregar un título justamente antes de que inicie el ciclo, con un print, dos tabulaciones, registre las materias y un salto de línea. Eso sería todo lo que hay que agregar ahora. Otra cosa que vamos a tener que hacer es la parte de la validación de datos. Si nosotros registramos una nota, esa nota, además de que tiene que ser un número, tiene que ser también un número que se encuentra entre 0 y 100. No puede ser otro número, no sería una nota válida. Entonces he agregado a este código la función isNúmero, que es una función que en un video enseño a programarla, que nos sirve para comprobar si una cadena de caracteres, a la cual he llamado buffer, representa un número real. Entonces voy a agregar esta parte aquí, justamente en el ciclo donde registro nota. Voy a leer con scanf una cadena de texto y se supone que esa cadena de texto tiene que representar un número y ese número es la nota. Entonces justamente en el print, cuando se solicite la materia J, voy a encerrar esa parte dentro de un ciclo do while. El ciclo do while se va a ejecutar mientras la cadena que he ingresado no sea un número válido. Así que dentro de ese ciclo se va a ejecutar esta parte. Lo primero en ejecutarse será que con un print se va a solicitar la materia, o más bien la nota de la materia J. Se limpia el buffer asociado a stdin y luego con un scanf voy a leer una cadena de texto. Esa cadena de texto la voy a almacenar en una variable llamada buffer. Tengo que cambiar el formato para leer una cadena de texto, %, exponente pkn, y esta cadena de texto se la voy a pasar a la función que valida si es un número. Entonces aquí, si es distinto de es número, y le paso buffer. La variable buffer no la tengo declarada, así que en esta parte voy a declarar un arreglo de caracteres llamado buffer, que va a contener 30 caracteres cuando mucho. Comprobando que funcione aquí en el ciclo, cuando se abre el ciclo para el registro de materia, el registro de nota, entro en un ciclo do while que se va a ejecutar mientras la cadena que yo escriba no sea número. Mientras no sea número, va a seguirme solicitando la nota. No me va a dejar salir hasta que digite una nota válida. Entonces aquí solicito para la materia J su nota, limpio el buffer de stdin y con scanf leo la cadena. Y el resultado de utilizar scanf queda guardado en result. Así que este if que tengo aquí, que comprueba el valor de result, lo voy a incluir luego de scanf. De manera que si ocurre un error, pues obviamente se retorne 0. De lo contrario, pues si no hay error en la lectura, quiere decir que sí leyó la cadena y va a venir a esta parte. Y en caso de que sí sea un número, esto es la negación. Como si es un número, la función es número, va a retornar verdadero, pero la negación lo va a convertir en falso y el ciclo while va a terminar y va a pasar a esta parte. Pero buffer no es una nota válida. Más bien sí es una nota válida, pero sí no es un float. Así que lo que vamos a hacer es utilizar la función atof. Esta función atof convierte una cadena de caracteres en un valor double,
que es lo que tenemos aquí. Como pueden ver, aquí está el prototipo. Pero también existe la función strTod, que hace lo mismo. Y vamos a utilizar la función strTod, porque a diferencia de la función atof, cuando esta función detecta algún error durante la conversión, cambia el valor de la variable global, que es un indicador de error. Esa es la variable erno, que se encuentra declarada en varias librerías, en varios archivos de encabezado. Nosotros podemos inicializar esta variable erno en 0, y si llega a ocurrir algún error durante la ejecución de strTod, va a cambiar el valor de erno. Cuando erno vale 0, quiere decir que no hay error. Y luego de eso entonces podemos utilizar un if y decir que si erno es distinto de 0, entonces retornar 0 porque la función falló. strTod recibe dos parámetros. El primero es una cadena constante de carácter, un puntero a carácter, y la segunda es un doble puntero a carácter. Para que no quede la duda de cómo funciona esto, vamos a suponer esto. Supongamos una cadena de texto como por ejemplo R23.4 T45. Esto es una cadena de texto. strTod recibe esta cadena de texto en su primer parámetro, y lo que hace es que si encuentra caracteres no válidos, los descarta. Por ejemplo, al encontrarse R, que no es un número, lo descarta, y luego se encuentra con una secuencia 23.4, que sí es un número válido, y lo que hace es convertir esto a double, y este es el valor que va a retornar, 23.4 convertido a double. El segundo parámetro de lo que se encarga es que luego de que se leyó un conjunto de caracteres que sí representan un número, el segundo parámetro se queda apuntando al lugar hasta donde se llegó con la conversión. En este caso se convirtió hasta 4. El segundo parámetro queda apuntando a t, de manera que se puede volver a llamar a la función strTod utilizando esta vez como primer argumento al que tenía como segundo. De manera que en la segunda llamada va a recibir esto, va a descartar la t porque no es un número válido, y luego va a convertir el 45 y lo va a retornar como double. Eso sería el funcionamiento de la función strTod. Pero en nuestro caso, nosotros ya hemos validado mediante un ciclo do while que la cadena de caracteres sí represente un número real. Entonces no vamos a necesitar el segundo parámetro y lo podemos dejar en null. El primer parámetro entonces, la cadena de caracteres a convertir, que en este caso es buffer, y el segundo parámetro lo podemos dejar en null. Ahora, el valor que retorna strTod es lo que vamos a guardar como nota. En este caso es lo que vamos a guardar en la nota del estudiante I. Así que nosotros diríamos que al estudiante I, en el campo notas, la nota J, la nota número J, le vamos a asignar lo que retorna strTod. Pero lo que retorna strTod es un valor numérico en formato double, y como nosotros no estamos trabajando con double, estamos trabajando las notas con float, tenemos que hacer un casting. Y el casting lo hacemos de esta forma, anteponiéndole entre paréntesis el tipo de dato al que vamos a convertir. De esa manera, este double es convertido a float y luego asignado a este elemento. Pero todavía queda una cosa más por validar. Aquí ya validamos que la cadena de texto que nosotros ingresemos sí represente un número. Luego de eso convertimos esa cadena de texto a número y lo guardamos en la variable notas. Pero ahora esa nota, para que sea válida, tiene que ser un número entre 0 y 100. Así que podemos encapsular esto dentro de otro ciclo do while, todo esto. Y este ciclo do while se va a ejecutar mientras el número que ingresemos
no esté en el rango permitido. Como pueden ver, aquí tenemos un do while que va a encapsular a todo esto que tenemos aquí. Si la transformación falla, retorna directamente error. Pero si la transformación no falla y lo convirtió a un número negativo o a un número mayor que 100, no es una nota válida. Entonces aquí tenemos que comprobar que el valor de la nota del alumno I, la nota J del alumno I, sea menor o igual a 100 o la nota J sea menor que 0. En realidad sería si la nota J del alumno I es mayor que 100 o esa misma nota es menor que 0, si es mayor que 100 o es menor que 0, entonces el ciclo vuelve a iniciar y va a volver a solicitarme la nota porque no es válida. Y finalmente, si la nota sí acaba siendo válida, entonces pues simplemente luego procede a sumarla, a acumularla y luego a calcular el promedio. Y el ciclo continúa de esa misma manera. Hay otra cosa que se puede realizar también para manejar mejor esto, y es que, por ejemplo, podemos mejorar el scanf para que lea la cantidad de caracteres máxima. En este caso, buffer tiene como máximo 30 caracteres. Si nosotros ponemos una cadena más larga de 30, scanf va a tratar de leerlo y de guardarlo en buffer y no va a haber espacio, lo cual sería un error. Pero por el momento vamos a dejarlo de esta forma, suponiendo que ningún usuario va a venir a registrar como nota una cadena de caracteres más larga de 30. Entonces lo vamos a dejar así y vamos a realizar las primeras pruebas. La prueba va a consistir en que si el usuario escribe una cadena de caracteres que no es un número, entonces me va a volver a solicitar la nota. Luego, si digita un número y ese número es mayor de 100 o es menor que 0, entonces me va a volver a solicitar la nota porque no es válida. Vamos con la prueba. Aquí me sale un error porque tengo error en lugar de erno. Nuevamente vamos con la prueba. Primero que todo, un título, registré las materias. Puedo registrar aquí las materias. Luego limpia la pantalla y me sale un título, registro de estudiantes, y me pide un nombre y apellido. Y me empieza a pedir las notas utilizando el nombre de cada materia. Olvidé que se suponía que debía comprobarlo. Vamos con otro nombre. Registre nota. Si yo escribo texto, me vuelve a solicitar la nota para la misma materia. Si escribo, por ejemplo, un número y una letra, eso no es un número válido. Entonces me vuelve a solicitar la nota. Ahora, si escribo, por ejemplo, un número negativo como -1, me vuelve a solicitar la nota porque resulta que no es una nota válida, es menor que 0. Y si coloco, por ejemplo, 100.001, entonces me vuelve a solicitar la nota porque es mayor que 100 y no puede ser mayor que 100. Por lo visto funciona bien. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, como nota 45.67, ya me pide la siguiente nota porque ya la registró, porque es un número válido. Así que, como pueden ver, voy a cerrarlo porque está funcionando correctamente. Toda esta parte que tenemos aquí de doble validación, que primero se valida que la cadena represente un número y luego se valida que ese número esté entre 0 y 100, se podría encapsular en una sola función, para que aquí en lugar de citar todo este código, simplemente se cite el nombre de la función y quede más legible el código. Lo siguiente que tendría que hacerse es la función que va a mostrar la tabla con los nombres de los alumnos y las notas y el promedio. Pero como este video ya se está volviendo extenso, entonces lo vamos a dejar hasta este punto y vamos a dejar esa última función para un siguiente video.